Grabación. Compartimos por aquí. ¿Dónde está? Un momentito, no sé por qué no me deja compartir. A ver. A ver, creo que ahora sí. Vamos a compartir. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, chicos, buenos días. Feliz martes. Vamos a trabajar el día de hoy nuestro curso de química y vamos a trabajar específicamente. Recuerden que la semana pasada trabajamos las ideas filosóficas del átomo. Ahorita vamos a trabajar el basamento científico sobre el átomo. Y recuerden que este mes estamos trabajando el valor del respeto y el hábito es ceder el asiento en el vehículo a las personas que lo necesiten, a pesar de que ustedes todavía son pequeños, son niños, ¿verdad? Desde muy pequeño tenemos que adoptar estos hábitos. En ocasiones vamos muy cómodos en nuestro asiento en el medio de transporte, pero se monta una mujer embarazada, una mamita con sus niños o un señor con su bebé, con su niño o niña, o un adulto mayor o alguna persona con discapacidad. Y nosotros, a pesar de ser niños y estamos sentaditos, podemos decirle, mamá, siéntame en tus piernas. ¿Para qué? Para cederle el asiento a esa persona que lo necesita. Eso habla muy bien de nosotros como persona. Estamos en la semana número 14 y hoy es 27. La semana anterior no hubo química. ¿Cómo? La semana anterior no hubo química. Claro que sí hubo química. Sí hubo. Vimos las ideas filosóficas del átomo y si quieres busca en el Classroom para que tú veas que está la grabación y está el tema que trabajamos. No. No repite por ni uno. Ok, para dar una retroalimentación, porque al final en el quiz lo tomé en cuenta. La semana pasada, ¿quién recuerda qué cosas fueron las que se mencionaron? ¿Quiénes fueron los primeros en hablar del átomo? ¿Quién recuerda que me quiere? Leucipo. Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito. Ajá. Leucipo y Demócrito fueron los primeros filósofos griegos en hablar sobre la existencia del átomo. Ellos decían que el átomo era una partícula muy pequeña e indivisible. Luego teníamos una contraposición
una contraoposición con respecto a esa postura. ¿Quiénes eran los que se oponían a eso? Empédocles y Aristóteles. Empédocles y Aristóteles. Empédocles y Aristóteles. Ellos decían, no, 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 no. Empédocles y Aristóteles. La materia no está conformada por átomos. La materia está conformada es por los 4 elementos. ¿Cuáles eran esos 4 elementos? Agua, aire, fuego y tierra. Aire, Agua, fuego. fuego. Y tierra. Y que la combinación de estos que daban sequedad, humedad, frío, calor, permitían la conformación de la materia. Muy bien. Entonces, para tener una referencia breve con respecto a las teorías científicas del átomo, vamos a ver un videíto. Voy a ver si puedo compartirlo. Me hice una pregunta. Dime. ¿Ya colgó el PPT? Sí. Ya está colgadísimo ese PPT. A ver, por aquí vamos a colocar, pegar. Listo. Vamos a ver un videíto, un breve videíto que nos habla un poquito desde esa época griega hasta la parte científica. Vamos a esperar, está cargando el video. Pensé que ya lo habían. Compartir sonido. Listo. Dinero en poco tiempo. En el siglo V a.C., Leucipo afirmaba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó a este pedazo átomo, que significa sin división o indivisible. El primer modelo atómico fue de Dalton en 1808, quien rescata las ideas de Leucipo y Demócrito, en el cual explica que el átomo es como una esfera sólida indivisible. Para el año de 1897, Thomson dijo que el átomo era una esfera la cual tenía una carga positiva y además tenía incrustados unas partículas llamadas electrones con carga negativa. Este modelo atómico también es llamado modelo de pudín de pasas. En 1911, Rutherford comprueba que el átomo no era una esfera, sino que se encontraba hueco, y en el centro se encontraba un núcleo con una carga positiva y los electrones con carga negativa se encontraban girando sobre el núcleo. A este modelo atómico se le llama también modelo planetario. En 1913, Bohr concluye que en el núcleo del átomo se encuentran dos tipos de partículas, unas con carga positiva a las que llamó protones y otras sin carga a las que llamó neutrones, y alrededor de este núcleo se encontraban los electrones con carga negativa, los cuales están girando en órbitas circulares o niveles de energía bien definidos, y llamó electrones de valencia a los electrones que se encuentran en la última capa o nivel de energía, los cuales son los encargados de unirse con otros átomos y les proporcionan sus características particulares. En 1916, Sommerfeld argumenta que las órbitas o niveles de energía de los átomos son elípticas y no circulares, y además existían subniveles dentro de los niveles de energía. En 1924, Rödinger plantea un modelo matemático también llamado modelo cuántico ondulatorio. No se puede saber con exactitud la ubicación del electrón y por lo tanto él habla de nubes de probabilidad en donde podríamos encontrar a los electrones. Y finalmente el modelo actual surgió en 1928, propuesto por Dirac Jordan, que es un modelo mecánico cuántico en donde ya no se habla de órbitas, sino de orbitales, que son regiones en el espacio en donde la probabilidad de encontrar a los electrones es máxima. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Fácil. ¿De qué está conformada la materia? Átomos. De átomos. De Muy átomos.
Así como nosotros los seres vivos estamos formados por células, la materia está conformada por átomos. ¿Cuál fue el primer representante científico en hablar del átomo? John Dalton. John Dalton. Demócrito. Él es el filósofo. Aquí me estoy refiriendo, les pregunté, no está ahí, Dalton. pero les dije cuál fue el primer representante científico. Porque en esa época eran filósofos griegos, no había un basamento como tal científico. Pero el primer representante científico que habló del átomo fue John Dalton, que obviamente se avaló de eso que había indicado, que había comentado y que había estudiado tanto Demócrito como Leucipo. ¿Por qué es importante conocer la teoría atómica? ¿Para qué a mí me sirve conocer la historia de la teoría atómica? Para saber de qué están hechas las cosas que nos rodean. Muy bien. ¿Qué están hechas las cosas que nos rodean? También para saber cómo ha ido evolucionando, cómo fue Todas las cosas. el átomo a medida que iba transcurriendo el tiempo. Porque obviamente no fue que un científico habló hoy y mañana habló el otro, no, sino que pasado cierto tiempo, quizás un científico hoy descubrió algo y el día de mañana ese científico, con los estudios que hizo ese anterior científico, consiguió algo nuevo. Y así fue evolucionando el átomo hasta lo que se tiene actualmente. Muy bien. Vamos a colocar por aquí. Y es núcleo. ¿De dónde? Ah, un momento que puse algo de núcleos y eso no lo estamos viendo nosotros. Comprenderá la evolución del átomo. Tiempo. Cuidado, Yosef. Estoy sola. Y para mamá, miéndote. Mira. Tu pata. Mi pata. No me vio. Opia. Tony. Silencio, por favor. Mamá. Mamá. Gabriel, por favor, léeme el logro. No. Comprenderá la evolución del átomo a través del tiempo mediante la resolución de un quiz. A ver, entonces, el día de hoy vamos a comprender, a estudiar un poco la evolución del átomo a través del tiempo mediante la resolución de quizzes. Ok, es bien corto el tema de hoy. Es simplemente hablar un poco de las teorías científicas. Y comenzamos con John Dalton en 1808. ¿Qué era lo que indicaba este científico? De que el átomo es una esfera sólida, compacta e indivisible. Para Dalton, una vez que encontrabas el átomo, ya no lo ibas a poder dividir, tal cual como lo mencionaba Leucipo y Demócrito. Posteriormente, tenemos a Joseph Thomson en 1904. Este científico menciona, dice, un momentito, estudió obviamente lo que ya había postulado Dalton, porque gracias a esto que mencionó Dalton, se da a conocer también la teoría atómica. Dalton es el padre de la teoría. Entonces, Joseph Thomson, de acuerdo a estos estudios que había hecho John Dalton,
continuó con las investigaciones y se encontró de que el átomo sí era divisible y que además del átomo se iban a encontrar unas subpartículas que iban a tener cargas. En este caso, Joseph Thomson descubrió el electrón, que es esa partícula que tiene carga negativa. Incluso el modelo atómico que él propuso fue el modelo atómico del budín de pasa, como lo vieron en el videito, donde las pasitas iban a ser esas partículas cargadas de forma negativa. Luego tenemos al señor Ernest Rutherford en 1911, que plantea su modelo atómico del sistema planetario. ¿Por qué? Porque Ernest Rutherford, de acuerdo a esas contribuciones que ya había hecho John Dalton, que había hecho ya Thomson, descubre que además de eso, el átomo tiene un centro, tiene un núcleo, y que ese núcleo va a poseer, tiene carga positiva. Por eso se dice que era como un sistema planetario. ¿Por qué? Porque tenía un núcleo y que alrededor de ese núcleo se encontraban los... ¿Profe, eso se copia o lo imprimo? No, cópienlo porque nada más del día de hoy es este PPT, así que lo pueden copiar. Es lo único que se van a copiar el día de hoy. Profe, ¿cuál era el título? Esa que está ahí en el centro, Evolución Histórica del Átomo. Esas son las teorías científicas. Ok, luego tenemos a Bohr y a Sommerfeld. ¿Qué decía Bohr? Una pregunta, ¿le podemos copiar, o sea, esto, no hacer eso círculo y solo poner como cuadro? Sí, está bien. Yes. Bohr. ¿Qué decía Bohr? Sí, es cierto, el átomo tiene un núcleo y los electrones se encuentran alrededor de ese núcleo en la zona extranuclear haciendo trayectorias. ¿Qué tipo de trayectorias, según decía Bohr, que hacían los electrones? Trayectorias circulares, dando a conocer así los niveles de energía. Pero posteriormente Sommerfeld dice, esas trayectorias que hacen los electrones no son circulares, esas trayectorias son de tipo elíptica y además de niveles de energía hay también están los subniveles de energía. Están los niveles de energía y están los subniveles de energía. O sea, tanto Bohr como Sommerfeld estudian, lo que hicieron fue estudiar las trayectorias que hacían los electrones. Bohr dijo que era circular, pero luego Sommerfeld, cuando hace su acotación, hace su estudio, dice no, no es circular, es elíptica. Luego más adelante vemos que Schrödinger dice, mira, no es posible calcular con exactitud dónde se encuentran los electrones. No es posible hacerlo. Entonces los electrones están en una nube electrónica. Y luego vemos que esa aportación de Schrödinger también contribuye a la investigación que hizo Dirac y que hizo Jordan. ¿Por qué? Porque luego ellos se apoyan de la mecánica cuántica para decir que no es preciso, no se puede calcular con exactitud dónde se encuentra un electrón. Sabemos que está fuera del núcleo, pero como están en constante movimiento, no se puede predecir específicamente en qué parte se puede encontrar. Aquí vemos, voy a avanzar con el siguiente PPT, pero luego retrocedo. Aquí vemos los modelos atómicos. El del Dalton, la esfera sólida compacta, el de Thomson, que es el budín de pasa, donde las partículas cargadas de forma negativa son los electrones. Luego tenemos a Rutherford en 1911, el sistema planetario, un núcleo que tiene carga positiva y los electrones girando alrededor. Luego tenemos aquí el de Bohr, donde esa trayectoria circular que él indicaba que hacían los electrones iban a ser los niveles de energía. Luego tenemos a Schrödinger diciendo, mira, no se puede predecir dónde están los electrones, por ello ellos se encuentran en constante movimiento en lo que se conoce como nube electrónica. Ahí no se habla de eso, pero Dirac, Jordan, ya eso lo vemos creo que para la próxima clase, pero se los comento.
Jordan no, Chadwick fue el que descubrió los neutrones. A Thomson se le atribuye el descubrimiento de los electrones, a Rutherford el descubrimiento de los protones y yo estoy con Dirac Jordan, a Chadwick se le atribuye el descubrimiento de los neutrones. Recuerden que al inicio Profe, ¿eso se copia? No, esto no se copia. Esto si desean sí lo pueden imprimir. ¿Qué se No cree? se puede imprimir. El siguiente PPT, ese que les mostré de los modelos atómicos. Me hizo una pregunta. ¿Las fotos también las podemos imprimir que están allí? Si quieres, no son necesarias, pero si las quieres imprimir está bien. El primer señor Para saber quién es. El segundo es Thomson, este tercero es Rutherford, este que está aquí arriba es Bohr y el de abajo es Sommerfeld. Recuerden que al inicio se creía de que el átomo no tenía división y luego con los estudios se descubrió de que sí. ¿Por qué? Porque tenía sus partículas atómicas. ¿Y cuáles son esas partículas fundamentales? Protón, electrón y neutrón. El protón lo descubrió Rutherford, el electrón Thomson y el neutrón lo descubrió Chadwick. Cópienme esto, por favor. ¿Se puede imprimir? No, porque esto es lo último, es lo único que vamos a copiar de la clase de hoy, por favor. Copien, porque es corto. Y ya terminé.
Ya terminé mis... Listo, vamos a esperar un momentito más. Hacemos un recuentro, una retroalimentación y Listo, mis. listo. Ok, todo esto del átomo lo remontamos desde la época filosófica, desde la época griega, donde teníamos a Leucipo y Demócrito que hablaban de que la materia estaba conformada por átomos. Pero a esto se oponían Empédocles y Demócrito diciendo no. Estos se forman a partir de la combinación de los 4 elementos, aire, fuego, tierra y agua. Y la combinación de estos daban como producto sequedad, calor, frío, y ellos hablaban era de que la conformación de la materia era a partir de esto. Luego vemos que Robert Boyle, gracias a la contribución de Robert Boyle, se da el aval científico de que la materia sí está conformada por átomos. Luego tenemos a Dalton, que es el padre de la teoría atómica, que dice, mira, de acuerdo a estas investigaciones que había hecho por allá Leucipo y Demócrito, sí, el átomo es una esfera compacta que no se puede dividir. Luego Dalton, Thomson, siguiendo estas investigaciones de Dalton, dice, un momento, aparte del átomo hay otras cosas más. Y a él se le atribuye el descubrimiento del electrón, que es la partícula cargada de forma negativa. Luego Rutherford contribuye diciendo, y el átomo además de eso tiene un núcleo que tiene cargas positivas, por eso a él se le atribuye el descubrimiento del protón, que es el que tiene carga positiva. Y fuera de ese núcleo vamos a encontrar a los electrones. Luego tenemos a Bohr que dice, mira, la trayectoria que hacen fuera de ese núcleo los electrones son circulares y da a conocer los niveles de energía. Luego Sommerfeld dice, no, esas trayectorias no son circulares, son elípticas. Y además de niveles de energía vamos a encontrar a los... Profe, ¿por qué todos tienen fecha menos lo de la primera? Porque la primera, sexta. no hay una precisión específica en cuanto a la fecha, por eso no se le colocó. Y recuerden que el modelo atómico actual está basado específicamente en la mecánica cuántica, donde no se habla de órbitas, sino de orbitales, y que no se puede predecir con exactitud dónde se ubican los electrones, sino que están en una nube electrónica. Esto es a las contribuciones que hizo Schrödinger, Dirac y Jordan. ¿Todavía copian? Cuando estén todos listos, por favor, levanten la manito. Terminé mi... Levanten la manito para saber que puedo pasarles el enlace del quiz.
Yo terminé mi... Terminé mi... Listo, arrancamos con el quizzes entonces. Seguimos, sí, paramos, no. A ver, vamos a buscar por aquí para enviarles el enlace. ¿Sabían ustedes, chicos? Les comento, si no lo saben, les comento. Voy a cometer el pecado de comentarles. Esto. Que ahorita en julio, todavía no hay fecha, va a haber una ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Confraternización, creo que es. Vamos a reencontrarnos. Como para los estudiantes que son viejos, que son pocos, en el caso de Christopher, de Paula, no sé, creo que Paula no pudo ir esa vez. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo salidas, no? Y la primera salida fue al Parque de las Leyendas. Bueno, esta vez, también en julio, si escuchan por ahí un sonidito, es que arriba no sé quién está golpeando, en el piso de arriba. En julio va a haber un reencuentro y va a ser específicamente nuevamente al Parque de las Leyendas. Entonces, sería genial que todos los que puedan ir se sumen a la salida, porque así van a poder conocer a sus compañeros de clase, van a poder interactuar con otras personas, con sus profesores, entre tantas cosas que nos hace falta. Porque estamos en esta virtualidad, estamos en lo remoto, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que interaccionar con las demás personas. Es necesario la interacción social, es importante que tú te comuniques con los demás, que respetes también las opiniones de los demás, porque una cosa es que no estés de acuerdo y otra cosa es que imponga tu postura. Tú puedes no estar de acuerdo y de manera respetuosa hacerlo saber, pero siempre, como dice, respetando la postura de los demás, porque no todos pensamos iguales, no, cada quien piensa a su manera y tiene sus argumentos, y tenemos que respetar esas formas de pensar. No sé si lo sabían, ¿sabían eso? De que va a haber un reencuentro ahorita en julio, ¿o no lo sabían? No, yo no sabía. Tampoco me hizo una pregunta. ¿El feriado mañana o el jueves? El jueves es feriado, el 29. El jueves es feriado. ¿Qué pasa? Combate tengamos que... ¿Qué es? Es San 20. Pedro y San Pablo. Ajá, San Pedro y San Pablo. Sí, Pero el link del quiz ya lo envió. No, todavía no, ya se los voy a enviar. Deme un momento porque no me quería abrir el quiz, pero ya me abrió. Estoy esperando que me cargue para... Ya está cargando para enviarles el link. Vamos a ver por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Listo, ya lo estoy pasando. Ya lo envié. Vayan ingresando, por favor. Creo que son 9 preguntitas. 10 preguntas, son 10.
Listo, me faltan 2 personas. ¿Quiénes serán? Gabriel, Raquel, Cielo, Flor, Paula, Aranza, Nicolás, Arwen, Santiago. Joaquín es uno. ¿Y quién más? Joaquín y Raquel. No, Raquel ya está. No es Raquel. ¿Quién será? Josué. Joaquín, ¿no puedes ingresar? Joaquín. Joaquín, cualquier cosa, para Joaquín y para cualquiera. Si tienen inconvenientes con la plataforma por el chat del Zoom, me puedes brindar tu respuesta y lo tomo en consideración. Esa es otra alternativa. No te quedes allí con las manitos cruzadas, no. Si no funciona la plataforma, te votó X o Y, por aquí por el chat del Zoom, me brindas tu respuesta. Yo comparto la pregunta y también te comparto las alternativas. Comenzamos. Ambos coinciden en que la materia está formada por átomos. ¿Quiénes eran esos? ¿Quiénes eran esos? Facilísimo, Miss. Facilísimo. Está fácil. Fácil, muy fácil. Es ninguna. No entiendo por qué a mí el relojito no me aparece con el tiempo y sigue andando, no sé qué pasa. ¿Qué me falta? Nicolás y Arwen. Joaquín, ¿qué pasa contigo, Joaquín? Por aquí por el chat me puedes decir tu respuesta. Tú me dices es la A, la B, la C, la D, la 1, la 2, la 3 o la 4. Listo, tiempo suficiente. Ya, paso a la siguiente pregunta. Joaquín, ya la primera pregunta se perdió. Con la segunda, por favor. Leucipo y quién? Y Demócrito fueron los primeros griegos en hablar sobre el átomo. Nos vamos con nuestra siguiente preguntita. Propone la existencia de los átomos. Facilísimo. Repetitivo. Flavi Cielo. Listo. Nuestra siguiente pregunta. Leucipo y Demócrito. No sé por qué me dijeron Dalton y Empédocles y Aristóteles. Niegan la existencia de los átomos. Fácil. Falta Nicolás. Ajá. ¿Quiénes negaron la existencia del átomo o de los átomos? Empédocles y Aristóteles. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Y todavía me respondieron, yo no sé por qué responden. Yo creo que están haciendo Team Marín de 2 Perigüe. No, por favor, si acabamos de ver la clase. El átomo es un sistema en movimiento con un núcleo cargado de forma positiva y los electrones girando alrededor en estado de equilibrio. ¿Quién dijo esto? Ernest Rutherford, John Dalton, Joseph John Thomson o ninguna de las anteriores.
Perfecto. Siguiente preguntita. ¿Quién fue el que dijo eso? Ernest Rutherford. Recuerden que él descubrió la carga positiva. Las trayectorias elípticas representan a los subniveles. ¿Quién dijo eso? ¿Sommerfeld, Bohr, Thomson o ninguna de las anteriores? ¿Quién dijo eso? El señor Sommerfeld. La investigación ha permitido conocer cómo es el átomo actual. Las investigaciones de qué científico. ¿Será la de John Dalton, la de Bohr Sommerfeld o la de Schrödinger o ninguna de las anteriores? Bájale. Ajá. ¿Las investigaciones de quién? Las investigaciones de Schrödinger y las investigaciones de Dirac. Es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades y de la que está conformada toda la materia. ¿Será el átomo, el electrón, protón o ninguna de las anteriores? El átomo es la partícula más pequeña que constituye toda la materia. Ajá. La materia no está formada por electrón, está formada por átomos. 8, discúlpenme, sé que me pasé ya del tiempo. ¿Qué científico propuso el modelo atómico del budín de pasas? Dalton, Rutherford, Thomson o ninguna de las El señor Thomson, incluso él decía que las pasitas iban a hacer esa simulación de las partículas cargadas de forma negativa. Fue Thomson. Sí, yo sé que hace rato terminó la clase, pero estamos en el quizzes, así como yo espero por ustedes en los exámenes. Regálenme unos minutitos, por favor. ¿Los neutrones fueron descubiertos por quién? ¿Por Chadwick,
Thomson, Dalton o Rooker. Falta solo una pregunta. ¿Quién fue que descubrió los neutrones? Chadwick. Thomson los electrones y Rooker por los protones. Última preguntita. Indicó que el átomo era una esfera sólida y compacta. Dalton, Thomson, sí. Que es Raquel. Tomamos la foto de asistencia. ¿Quién era ese último? Dalton. Fotito, chicos. Listo. Nos vemos, iba a decir, nos vemos el jueves no hay clase. Chao, Miss. Chao, Miss. Cuídense. Chao. Chao, Miss. Hasta luego, hasta luego.